Continuamos con el programa. Paso a la segunda mesa de diálogo. Soluciones innovadoras para hacer realidad las oportunidades socioambientales que ofrece la transición justa. Muy buenos días a todos. Yo soy Manuel García Hernández, el director general de Política Energética y Minas en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y para mí es un verdadero placer estar hoy aquí en Ponferrada hablando de este tema y moderando este panel con ese título tan largo, pero que está justificado perfectamente porque creo que captura muy bien el objetivo que perseguimos hoy. Creo que todos coincidimos en que Europa, España, el mundo en general está en curso en una transición ecológica que es eminentemente una transición energética. Sabemos que la energía supone el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por tanto no es posible luchar contra el cambio climático sin cambiar completamente el modelo energético y la manera en que nos relacionamos con la energía, y esto es una revolución industrial, una reconversión industrial, pero es mucho más que una reconversión industrial. Yo creo que, a diferencia de otras reconversiones industriales o procesos de transición provocados por disrupciones tecnológicas que ha habido en el pasado, incluso las vinculadas a la energía, en esta ocasión no se trata solo de una reconversión industrial, es una reconversión social, cultural, porque afecta no solo a una industria, afecta a los consumidores, a todos, desde el doméstico a las pymes, a las empresas. Por tanto, es algo mucho más transversal y eso es una gran diferencia respecto a otros momentos que hemos vivido en el pasado. También una gran diferencia, creo, de este proceso respecto a los anteriores es que aquí no se trata tanto de que una parte de nuestro pastel se vaya a otro sitio, no se trata de que los barcos que se construían en Europa, en España, ahora se vayan a Corea o a otro sitio, no se trata de que el carbón que se extraía en Europa, en España, ahora es sustituido por gas natural que viene de Oriente Medio. A diferencia de lo que ha ocurrido en el pasado, en el que había esta especie de juego de suma cero en el que había claramente perdedores, ahora existe, al menos como posibilidad potencial, y yo creo que es de lo que vamos a hablar hoy, la oportunidad de expandir el tamaño del pastel, de la tarta, de manera que todos salgamos ganando. Lo hemos visto en el panel anterior sobre la creación neta de empleo, porque las oportunidades están aquí, las alternativas a los usos y a los modos de energía que vamos a sustituir se pueden encontrar en el territorio, con renovables, pero también con otros muchísimos servicios conexos. Por tanto, esta es una gran diferencia respecto a procesos anteriores y, por tanto, dado que tenemos la experiencia de procesos anteriores y sabemos cuándo ha habido experiencias exitosas, cuándo ha habido experiencias menos exitosas, podemos aprender del pasado, pero tampoco deberíamos caer en la tentación de repetir aproximaciones tradicionales que en el pasado puede que hayan funcionado, puede incluso que no hayan funcionado, pero claramente estaban hechas para otro contexto distinto al que nos encontramos ahora. Y precisamente se habla mucho de la innovación en el ámbito de la transición energética, pero de innovación técnica, tecnológica. Aquí estamos precisamente en Ciudén, donde se hace mucho de eso. Se habla quizás menos de la innovación en el diseño de las políticas que hagan posible esta transición energética, en el diseño de la gobernanza para la transición energética, y es de lo que nos vamos a encargar eminentemente en este próximo panel. Y para ello, para hablar de cómo podemos ser innovadores y poder aprovechar estas oportunidades, que esta tarta más grande que se aparece hasta delante de nosotros, pues la podamos disfrutar aquí, en los territorios que se ven más directamente afectados por estos cambios de los usos energéticos, pues para ello tenemos a tres panelistas muy distinguidos y tenemos el privilegio de contar con nosotros en primer lugar con Laura Martín Murillo, que como bien saben todos es la directora del Instituto para la Transición Justa, que es un organismo autónomo adscrito a la Secretaría de Estado de Energía en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Laura, antes de ser directora general en el Instituto, en el ITJ, fue asesora en el gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno y desde ahí lideró la estrategia de transición justa y coordinó dos acuerdos muy relevantes para su desarrollo: el Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027 y el Acuerdo para una transición energética para centrales térmicas en cierre. Antes de esta etapa en la Administración, Laura ha tenido una experiencia también muy exitosa y relevante en la sociedad civil, como directora de la Fundación Renovables y de la Fundación Sustain Labour, y tiene una sólida experiencia internacional y nacional en transición medioambiental y en el cambio social.
En segundo lugar, nos acompaña, en este caso a través de las pantallas, Sander Happerts, que es analista de políticas de crecimiento sostenible en la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, la DG Regio. Coordina los trabajos sobre el Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que, como saben, es un instrumento que va a invertir cerca de 20.000 millones de euros en el periodo 21-27 para paliar los efectos sociales y económicos de la transición climática. Y antes de eso fue responsable de cuestiones medioambientales y climáticas trabajando con otros servicios de la Comisión Europea para integrar los objetivos medioambientales en las inversiones de la política de cohesión en toda la Unión Europea. Antes de su paso por la Comisión, Sander trabajó como director de investigación y profesor sobre transiciones hacia la sostenibilidad y política ambiental en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Y finalmente, también está aquí con nosotros Isabel Blanco, doctora en Economía y con una amplia experiencia de liderazgo en los ámbitos de la política climática y energética, las renovables y el desarrollo económico. Actualmente dirige el área de impacto en energía, infraestructuras y minería del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, con sede en Londres, y también es Visiting Fellow en la LSE, la London School of Economics, y consejera no ejecutiva de Nordex, fabricante líder de aerogeneradores. Hemos invitado a Isabel porque en 2020, entre otras muchas cosas, dirigió el diseño de la iniciativa de transición justa del BERD, del Banco Europeo, que pretende apoyar a las regiones intensivas en carbón en la diversificación económica, el crecimiento ecológico y la reconversión profesional. Muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy y vamos a dar paso ya al debate. En primer lugar, a mí me gustaría hacer una ronda y que cada uno de vosotros tres brevemente nos contéis cuál es el enfoque desde vuestro ámbito respectivo de actuación, desde vuestras propias organizaciones, cuál es vuestro enfoque hacia la transición justa y especialmente a lo que hemos hablado, este elemento de innovación, de hacer las cosas distintas para no repetir los resultados que no queremos que se repitan y también unas breves pinceladas sobre qué obstáculos y qué lecciones estáis aprendiendo en el camino. Si os parece, empezamos con Sander, que está online. Hello, Sander, good morning. Buenos días, Sander, buenos días. No escuchamos a Sander. No sé si me escuchan bien. ¿A mí me escuchan bien? Sí, ahora sí, perfecto, gracias. Estoy escuchando a la intérprete, no sé por qué, dice el señor Sander. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, perfecto. Bien, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este panel, que realmente, bueno, pues un elenco de expertos. Me gustaría estar ahí en persona porque he escuchado solamente cosas buenas estos días sobre este evento, pero también tenemos otro evento donde participo aquí en Bruselas. Bien, pues basándonos en la experiencia que nosotros tenemos con la transición justa y con el Fondo de Transición Justa, más específicamente este fondo creado por el Pacto Verde Europea, pero es parte de la política de cohesión y vamos a invertir unos 20.000 millones de euros en los próximos años. En 93 territorios en toda Europa, 9 de ellos en España. En España tenemos 875 millones para que ustedes los usen, ya están ahí listo todo ese dinerito. Y luego, en toda Europa, como decía, hay muchos más territorios que se van a beneficiar de este fondo. En España, pues hay una región que estaría en Castilla y León. También hay regiones intensivas del carbón, como por ejemplo cemento, química, etcétera. Vamos a lanzar, o estamos a punto de lanzar, las primeras fases de implementación de este fondo. Es la responsabilidad de los Estados miembros y las regiones europeas. La mayor parte de los Estados miembros se están preparando o ya han lanzado algunos de los dos proyectos. Los proyectos que hemos seleccionado, por ejemplo, Estonia ya tiene proyectos seleccionados que representará el 30% de la asignación. En otros Estados miembros necesitamos ver la implementación que se acelere un poquito. También en España hace falta darse un poquito de velocidad. Este es el primer mensaje que quiero mandar a España. Pero también quiero decir que estamos aquí para ayudarles. Si tienen algún obstáculo a la hora de implementar estos proyectos y para acelerar este proceso, aquí estamos para brindarles toda nuestra ayuda. Y también, un poquito más adelante, si lo desean, puedo compartir con ustedes más ejemplos innovadores de otros proyectos en toda Europa. Gracias.
Isabel, ahora te hago a ti la misma pregunta. Explícanos brevemente y con un carácter más estratégico cómo estáis desde el BERD, cómo has propuesto, impulsado este enfoque y esta aproximación a la transición justa. Gracias, Manuel. Lo primero que voy a decir es que, aunque trabajo y vivo en Londres, yo soy de Ponferrada, y así que conozco muy bien la situación en la que se encuentra la región. Mi padre trabajó en Endesa y en Altos Hornos hace muchos años, y tengo familiares que han trabajado incluso en minería. Así que este es un tema muy cercano a mi corazón y probablemente una de las razones por las que hace unos años inicié el trabajo de transición justa en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Este banco financia proyectos, como cualquier otro banco, proyectos que son un poco especiales y están dirigidos a países en vías de desarrollo. No financiamos en España, pero sí en algunos países de lo que se llamaba el telón de acero del este de Europa, Polonia, por ejemplo, Rumanía, países del norte de África y países en desarrollo de Asia. Muchos de estos países tienen una situación parecida a la que vive Ponferrada. Son países que históricamente han dependido mucho del carbón, del gas y del petróleo para consumo interno o para exportar, y se encuentran con empresas de erosionada competitividad, sobre todo en el área del carbón, o que tienen que reducir sustancialmente en los próximos años la venta de combustible fósil debido a los objetivos medioambientales que se han fijado a nivel global. Entonces, lo que hacemos en mi banco, y luego contaré algunas de las ideas que yo tengo sobre cómo lo podríamos expandir, cómo lo podríamos hacer más innovador, pero de momento es un enfoque muy parecido al que ha contado Sanders, y de hecho nosotros colaboramos con la Comisión Europea en la gestión de esos fondos, y que tienen que ver con una ayuda integral. Nosotros cogemos, por ejemplo, una empresa energética, la Endesa de aquí, en otros países como se llame. Esa empresa solicita fondos a nuestro banco y nosotros les damos un préstamo o alguna línea de ayuda en la que, por un lado, se comprometen al cierre de algunas instalaciones que pueden ser centrales de carbón o, en algunos casos, minería. Financiamos proyectos alternativos que van a hacer estas mismas empresas, que normalmente son proyectos de renovables. Algo que estamos haciendo con mucho éxito se llama Solar on Mines, que significa colocar paneles solares, producción solar fotovoltaica en antiguas minas, porque se presta bastante bien a ello y porque ya está la infraestructura eléctrica, luego es muy competitiva. Luego cierran megavatios de carbón generalmente, ponen instalaciones de renovables, a veces incluso en la misma instalación donde estaban las centrales de carbón o la minería antigua, y damos apoyo a los trabajadores de la zona. Inicialmente empezamos por los trabajadores de las propias centrales o mineros que se iban a quedar sin trabajo, intentar darles formación en actividades alternativas. Yo soy de la opinión de que los trabajadores de las empresas energéticas y mineras, de hecho, son los más protegidos en las regiones que pasan por esta transformación, porque normalmente están dentro de planes de empleo donde se les ofrecen actividades alternativas o se les dan unos paquetes de jubilación anticipada o lo que sea. La verdadera vulnerabilidad está en todas las personas que no trabajan directamente en ese sector, pero que forman parte de la cadena de suministro, o de forma más amplia su nivel de vida depende de alguna forma de lo que gastan esas personas. Así que algunas de las actividades más innovadoras que estamos haciendo ahora son precisamente intentar ayudar a las comunidades, más allá de la transformación energía a energía, hacia otros sectores económicos, e intentar involucrar en la formación no solamente a los sectores o a las personas que trabajan en el sector energético, sino a todas esas nuevas cohortes y personas que trabajan en la región. Si te parece, lo dejo aquí. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Laura, cuéntanos también tú, desde la visión del Instituto para la Transición Justa, ¿qué instrumentos o qué mecanismos, especialmente aquellos que consideras que son más innovadores, habéis puesto en marcha? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Si crees que pueden ser de algún modo replicables o trasladables a otras zonas, otros contextos, o hay que basarse más en trajes a medida. Pues muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros desde este lado hoy. Bueno, pues desde el Instituto para la Transición Justa, y es verdad que incluso desde el gabinete de la ministra antes, uno de los elementos que teníamos que pensar muy bien, porque queríamos hacer una transición ágil en España, como sabéis, es ver un poco
qué había funcionado, qué tenía que funcionar mejor, medir mucho los tiempos también, y eso es muy difícil en la administración y no siempre son los que quieres. Y sí que teníamos una posibilidad de buscar aquellos elementos que, bien por recursos endógenos en los territorios o bien por cómo estaban organizados determinados procesos, tenían un especial valor. No íbamos a encontrar la misma solución para todos los territorios, pero sí que sabíamos que en España, en muchos de los territorios, podíamos hacer una transición de carbón a renovables, y teníamos una capacidad, sobre todo en algunos emplazamientos, de producir una gran cantidad de energía renovable. La transición energética desde ese punto de vista podía estar asegurada. Pero es verdad que en términos, por ejemplo, de empleo o de afectación al territorio, la sustitución de centrales de carbón por generación eléctrica renovable, pues no es siempre interesante desde el punto de vista del empleo. Entonces, lo que pensamos en un país como España, donde teníamos emplazamientos que podían ser excelentes emplazamientos para la producción fotovoltaica o para la producción eólica, identificamos que teníamos un recurso que era escaso. Teníamos abundancia de recurso renovable, teníamos empresas que querían invertir, teníamos gente capaz, porque era gente que había trabajado en el sector energético, tenemos centros de innovación, pero teníamos un recurso escaso que era el acceso a red para las instalaciones. Y sobre ese elemento que identificamos para algunas de las zonas, que no es exactamente igual para todas, pues sí que quisimos hacer innovación social relacionada con la energía. En vez de dar el acceso al primer proyecto renovable que lo solicitaba, que es lo que se hacía tradicionalmente, pues lo que hicimos fue bloquear esos nudos de transición justa para conceder el acceso a red al proyecto que nos demostrara que tenía mejores ventajas desde un punto de vista de lo que llamábamos paquete de transición justa. Organizamos un concurso, primero hicimos la regulación pues, para bloquear estos nudos y para dotarnos de esa capacidad de concursarlos basados en criterios socioeconómicos que denominamos de transición justa. Hemos empezado en Andorra, en Teruel, que teníamos una buena posibilidad de ofertar, de subastar esa capacidad de acceso a red, que eran 1,2 gigas, es mucha posibilidad de generación con renovables, y como es un espacio que tiene el recurso, pues conseguimos que, por supuesto, los promotores tenían mucho interés en conectarse a esa red. Lo que hicimos fue crear un concurso con la mayor parte de los puntos los dábamos por transición justa. También valorábamos temas tecnológicos y energéticos para garantizar mejor seguridad en la red eléctrica con 15 puntos. Valorábamos también la madurez de los proyectos y valorábamos también su impacto medioambiental, pero la mayor parte, 55 de 100 puntos, era por el efecto socioeconómico que fueran a tener en este paquete de transición justa. Y valorábamos pues, desde el empleo a largo plazo que iban a crear, que tenía que ir más allá de las renovables, porque las renovables son muy intensivas en empleo, en la instalación, pero mucho menos en operación y mantenimiento, así que valorábamos empleo a largo plazo, valorábamos empleo de excedentes de trabajadores de las centrales térmicas y de sus auxiliares, de la gente que tenemos en nuestra bolsa, valorábamos empleo de mujeres, valorábamos generación, ofrecimiento de autoconsumo a los ciudadanos de las zonas, valorábamos inversiones en la cadena local del territorio, valorábamos formación profesional. Bueno, pues todos esos elementos eran los que hacían que una empresa se pudiera llevar el concurso. Y finalmente adjudicamos ya el año pasado ese concurso, nos jugábamos mucho y teníamos que poner, y eso también lo reflexionamos, porque la innovación social a veces es innovación administrativa, porque eso lo tienes que hacer en procedimientos. Pues pusimos unas garantías para que evidentemente el adjudicatario de ese concurso supiéramos que iba a desarrollar los proyectos, tanto con garantías, con avales, como con la posibilidad de perder el acceso a la red si no cumples con las condiciones del concurso. Y ahora lo que tenemos, pues tenemos un proyecto que va a ser muy amplio, tanto en generación eólica, fotovoltaica, hibridación, almacenamiento y hidrógeno verde, pero también tenemos un proyecto renovable Plus, que trae
pues una pequeña fábrica de electrolizadores, una pequeña fábrica de seguidores solares, un refuerzo de los productores de las cimentaciones de hormigón para aerogeneradores, una fábrica de pellets, un compromiso de creación de empleo para mujeres, porque son sectores muy masculinizados, un compromiso de empleo con los trabajadores anteriores, más de 300.000 horas de formación para unas 1.300 personas, autoconsumo en comunidades energéticas para 3.800 personas y luego también una muy buena relación del proyecto con el sector primario, que a veces es difícil para la generación de renovables. Entonces, bueno, pues hay proyectos relacionados que tienen que ver con la recuperación de olivos, de almazaras, proyectos sociales también para personas discapacitadas en la zona y una parte también ambiental potente de generación de espacios también para avistamiento de aves, de microreservas, en fin, es un proyecto muy completo. Supongo que si no hubiésemos aplicado esta innovación social a través del concurso, pues habríamos tenido un gran proyecto renovable, con tracción en el territorio seguro, porque era un gran proyecto renovable, pero ahora lo que tenemos es, a través de un instrumento de innovación social, lo que tenemos es un proyecto renovable con mucha más tracción en unos elementos que considerábamos importantes para generar un ecosistema de desarrollo sostenible en esa zona. Este es uno de los elementos que hemos trabajado, que resultaba bastante eficiente también desde un punto de vista administrativo, porque es un solo concurso. Esto de eficiente, antes yo no hablaba así, antes de entrar en la administración, pero creo que es bastante importante también entender lo que significa la gestión de fondos. O sea, es importante tener recursos, pero si quieres ser garantista, son difíciles de gestionar, son complejos, no siempre, cuanto más garantista eres, no siempre son ágiles y esto nos daba una oportunidad y en la reflexión y en el trabajo que hicimos de hacer algo como si dijéramos, de un solo golpe. O sea, con un concurso conseguíamos un montón de beneficios que si no, desde otro punto de vista, con gestión de ayudas ad hoc, pues nos hubiese llevado mucho más tiempo construir. Muchas gracias, Laura. Esto que comentas de los concursos de transición justa enlaza un poco con la siguiente cuestión que os quería plantear, que es cómo hacer estos criterios transversales, ¿no? Hay muchísimas políticas energéticas, de desarrollo de todo tipo, hay muchísimos instrumentos sobre la mesa y corremos el riesgo o el peligro de que intenten cada uno priorizar, optimizar sus objetivos más sectoriales particulares y se olviden de tener esta visión que tiene que ser transversal por lo que hemos dicho. Un ejemplo es que esta idea del concurso incorporando criterios socioeconómicos de algún modo se ha trasladado, en el caso de España, también lo comento aquí, se ha trasladado a todos los nudos de la red, incluso este nono en transición justa, y ya la adjudicación first come, first serve ya es solo residual y la mayor parte del acceso a la red se va a otorgar. Obviamente no va a tener la misma naturaleza y profundidad que los concursos de transición justa, pero se van a incorporar algún tipo de criterios también que tengan en cuenta los beneficios en el territorio. Me gustaría en este sentido de la transversalidad preguntaros a los tres, por el orden que prefiráis, el que quiere intervenir primero, preguntaros a los tres sobre si consideráis que es clave y si es posible hacer precisamente este elemento transversal de la transición justa en todas las políticas que se hagan y si conocéis alguna experiencia en vuestro ámbito que pueda ser puesta como ejemplo o caso de éxito y que pueda tener sentido y relevancia contarla aquí. Entonces, bueno, si queréis, para no tener que tomar la decisión, seguimos por el orden habitual. Sander, adelante, si quieres, reacciona por favor a esta cuestión. He's muted. No, Sander. Okay. Ahora sí. Now you should. Ahora deberían escucharme, sí, disculpen. Muchísimas gracias. A ver, desafortunadamente parece que ahora Sander puede escuchar un eco, está intentándolo de nuevo y creo que estamos abiertos y sabemos que la transición justa necesita un enfoque diferente transversal y esto es exactamente lo que querríamos hacer también con los fondos de transición justa, porque es verdad que es diferente de cosas a las que estamos acostumbrados en el enfoque para las políticas de cohesión. En principio, los territorios que tenemos como objetivo en algunos casos son muy
pequeños, así que hemos sido capaces de identificar esos territorios que son los más vulnerables como resultado de la transición que estamos haciendo a la neutralidad climática. Tenemos un enfoque que es muy dirigido intentando aliviar los impactos negativos que son completamente diferentes a lo largo de los 93 territorios. Hemos visto un grandísimo entusiasmo en este enfoque. Hay ONGs, por ejemplo, en Europa, que han dicho que este es un modelo muy avanzado de territorialización de la política medioambiental, pero tenemos que hacerlos con todas las partes implicadas, comunicando perfectamente bien por qué estamos haciendo, por qué es necesaria esta transición justa y por qué es necesario tener este tipo de intervenciones. Esto supone también, y relacionado con lo que Laura había dicho con respecto a la administración, que la gestión de este fondo se tiene que hacer de manera diferente a la gestión de otro tipo de fondos. Y me gustaría compartir 3 ejemplos de toda Europa donde vemos este nuevo enfoque a la hora de gestionar estos fondos de transición justa. Y uno de ellos es relativamente cercano a donde se encuentran ahora. Tuve el placer de estar en la región de Portugal, en el centro de Portugal, hace una semana, y estamos ayudando a esta región para imponer en marcha estos fondos de transición justa. Y una de las intervenciones que tuvieron allí tenía que ver con tener inversiones productivas para las nuevas pymes o pymes en nuevos sectores que pueden dar lugar a nuevos empleos, sobre todo en la parte agroalimentaria, y lo que estamos haciendo con Centrum ahora es que estamos trabajando de manera avanzada con potenciales beneficiarios, con las pymes, también con organizaciones de la sociedad civil, de tal manera que estén plenamente preparados para aplicar y solicitar los proyectos antes de que se lance la convocatoria. Este es un enfoque que nunca habían abordado en esta región de Portugal anteriormente, y con este fondo de transición justa están adoptando este enfoque noble y con suerte nuevo, y todo funcionará bien con suerte. El segundo ejemplo es de Suecia, donde tenemos 3 regiones intensivas en carbono que van a recibir el apoyo de este fondo de transición justo. Ya hemos seleccionado el 30% de la asignación de estos productos y tienen un enfoque holístico en el que las convocatorias que están lanzando tienen como objetivo los distintos elementos de la transición, por ejemplo, investigación e innovación para hacer acero o metales bajos en emisiones de carbono, pero también versiones directas en la descarbonización de estas industrias, así como recapacitar a los trabajadores que siguen estando ahí. Y Suecia también está utilizando el resto de los pilares del mecanismo de transición justa, incluyendo las facilidades de préstamos de transición justa para hacer casas o viviendas sociales para atraer a nuevos trabajadores en el norte de Suecia. Y otro tercer ejemplo que quería mencionar aquí viene de Polonia. La región Łódzkie, en el centro del país, es una región que es una de las 4 regiones de transición justa en Polonia y tiene la instalación más contaminante, es una central de Chapov, y estamos ayudando con la plataforma de la transición justa para trabajar desde el principio con pymes y también intentando utilizar experiencias de toda Europa para realmente mostrarles que la Unión Europea está con ellos, porque sabemos que esta transición tiene que ser muy profunda y estamos intentando lanzar nuevas industrias. Así que estamos hablando de una intervención muy grande que vamos a llevar a cabo allí en esta región de Polonia con un enfoque completamente nuevo, trabajando con todos los actores y agentes para asegurarnos de que cuando lancen los proyectos se seleccionen de manera correcta. Y en Bruselas esta semana hemos visto que esta región de Łódzkie está considerando solicitar a este fondo de transición justa para aplicarlos en otros campos de apoyos, con también otros fondos de la Unión Europea. Lo que queremos hacer es aprender ahora de las experiencias que ya se están dando y que tienen que ver con la puesta en marcha de estos fondos de transición justa, y con esta visión transversal tenemos lecciones que compartir y estamos dispuestos a ayudar a las regiones españolas para que aprendan de estas experiencias. Muchas gracias, Sander. Isabel, desde tu perspectiva también, ¿cómo crees o conoces algún ejemplo en el que se haya podido hacer, o cómo has conseguido, cómo pretendes hacer permeable esta visión de la transición justa en todas las políticas y todas las líneas de actuación de vuestra organización? Me encantó el ejemplo me gusta mucho el ejemplo que has puesto de esos nudos de transición justa, que tienen un montón de criterios que yo creo que irían
harían tic, ¿no? Tanto en el ámbito medioambiental como social. Hemos pensado en estas cosas en el banco cuando hacemos proyectos en nuestros países. Nos resulta muy difícil medir la creación de empleo. No sé cómo va a funcionar aquí. Para nosotros, cuando decimos apoyamos este proyecto y que va a crear no sé cuántos empleos, simplemente medir cuántos empleos va a crear ese proyecto es muy difícil. Y creemos además que en ocasiones puede dar lugar a no demasiada transparencia, digámoslo así. Entonces, nuestro enfoque, más que en el número de puestos de trabajo que se van a crear gracias a un proyecto, nos hemos enfocado en la empleabilidad. No sé si con mucho acierto o no, pero en lugar de medir o de enfocarnos en cuántos empleos se van a crear, es qué tipo de formación vas a dar tú a los trabajadores de esta zona o a la gente joven de esta zona, y a veces firmar acuerdo con las instituciones educativas de esa región, para que, por ejemplo, manden en sus módulos de formación profesional, manden personas a las empresas que son objetivo nuestras y que estamos financiando. Y luego, como indicador de seguimiento, cuántas de esas personas se encuentran empleo finalmente. Pero no nos enfocamos tanto en el número de empleos creados como en la empleabilidad. Ya digo que porque metodológicamente nos costaba mucho luego hacer el seguimiento de todo esto. Pedimos en estas empresas y en estos proyectos que haya una cierta cuota de participación femenina, ligando un poco con la presentación que ha hecho Maribel y lo que se ha explicado aquí acerca de la brecha de género. De nuevo, nuestro objetivo es que por lo menos en el acceso a la formación haya un porcentaje mínimo de participación femenina y a veces de participación de grupos que nos interesa promocionar, por ejemplo, personas a partir de determinada edad, ¿no? Que es otro grupo bastante vulnerable en todos estos procesos. Luego, este es un criterio que también estamos aplicando de manera bastante transversal. Como dice Sander, nos estamos moviendo ahora de proyectos que iban de energía a proyectos que van de energía a otros sectores. Por ejemplo, canalizamos financiación a bancos nacionales que luego financian pymes con proyectos de creación de empleo o de crecimiento en regiones afectadas por la descarbonización, por el cierre de plantas. Y puede ser diferentes sectores económicos o liderados por mujeres. Tenemos diferentes modelos, pero se trata, en nuestro caso, yo creo a veces, no tanto de energía a energía, que es lo que hemos empezado haciendo, estamos ahora pilotando de energía a otros sectores, buscando una mayor permeabilidad de oportunidades en el territorio. Muchísimas gracias, Isabel. Laura, como directora del ITJ, entiendo que una de vuestras funciones, yo la vivo y la observo a diario, ser el pepito grillo que asegura y que persigue que cualquier cosa que se haga, cualquier iniciativa normativa, política, regulatoria, incorpore esta visión de la transición justa. Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué lecciones llevas aprendiendo en estos años? ¿Cómo podemos mejorar a futuro? Lo dice quien me sufre también, un poco. Primero quería contestar, Isabel, sobre esto te digo brevemente, sobre cómo garantizamos el empleo. Es verdad que para nosotros era una condición, ese empleo, pues a los 6 años se tiene que haber cumplido una creación de empleo en las actividades que se habían puesto el proyecto, y si no pierdes el acceso y las garantías. Y las ayudas del instituto que damos a pymes también tienen un compromiso de creación de empleo. Eso está garantizado, o sea, quiero decir, al final del camino tienen que estar auditadas las nóminas de los trabajadores. Ese empleo se tiene que haber creado. Cuesta barreras, eso no se lo puedes pedir a todos, y en algunos casos para las pymes no es una cosa sencilla. Reconociendo eso, sí que nuestras políticas siguen teniendo ese elemento. Y sobre la transversalización del tema de transición justa, yo creo que es importante, primero, de cara a la gobernanza, que haya alguien encargado de la transición justa, y es lo que has dicho, Manuel, y no se trata solo de recursos económicos, no se trata solo de un fondo, se trata también de ser capaz de diseñar políticas y de la capacidad de influencia en eso. Entonces está bien, como en las políticas de género, que haya gente que están especializados en transición justa, que luego evidentemente puedan hacer ese enfoque extensivo a otras áreas. Para nosotros ha sido bueno, que la ministra también decidiera que transición justa tenía que tener un peso importante y que fuera una dirección general, igual que lo es la Dirección
General de Política Energética, o igual que lo es la Dirección General de Cambio Climático, hace que nuestras interacciones, porque mis compañeros están también muy comprometidos con la transición justa, pero entre mis compañeros pues siempre haya alguien que esté garantizando un poco ese acercamiento. Y nos ha hecho también ser más eficientes, porque canalizar dinero público, sean fondos nacionales, y peor si son fondos europeos, es siempre muy complejo. Y tenemos, desde el Instituto para la Transición Justa, pues tener un presupuesto más amplio que canalizáramos nosotros, por ejemplo, pues nos habría hecho pues, tardar mucho más tiempo en hacer las cosas que queríamos hacer. Y sin embargo, si tenemos, por ejemplo, todo el plan de recuperación, una prioridad para zonas de transición justa, en el plan de recuperación relacionado con la innovación energética, todo lo que tenga que ver con apoyar biogás, comunidades energéticas, lo que tenga que ver con hidrógeno verde, con almacenamiento, con todas esas ayudas que hemos sacado con el plan de recuperación tienen una puntuación extra, los proyectos tienen una puntuación extra a igualdad de calidad o una intensidad de ayuda superior si se dirigen a las zonas de transición justa. Si eso lo hubiese tenido que hacer el Instituto, hubiésemos sido muy poco hábiles en hacer todo eso, pero que eso lo haga los responsables, que son el IDAE, con criterios de transición justa, ayuda a que dupliquemos nuestra capacidad de llegar a tiempo, y el tiempo es muy importante en estas zonas. Entonces, el hecho de tener en gobernanza, y creo que en eso ha sido una parte importante de las cosas que hemos conseguido hacer, alguien encargado del tema, una organización que no soy yo y mis compañeros, una organización encargada de hacer ese trabajo y que sea capaz de trabajar con otros, y que yo creo que dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es simplemente una prioridad para todos, ha hecho que seamos mucho más, que hayamos alcanzado un nivel importante de proyectos ahora en zonas, pues yo qué sé, tenemos proyectos de todo tipo, de biogás apoyados en Guardo, tenemos iniciativas de biogás también en Tineo, tenemos proyectos de almacenamiento en Soto de la Ribera, ayer visteis también que tenemos proyectos de hidrógeno verde en Aboño. O sea, es cierto que hay un montón de proyectos que tienen que ver con esa innovación energética que ahora están sucediendo en donde, pues donde son también muy expertos en ese trabajo energético en el mundo del carbón. Y esa es una parte importante, y luego, como tú dices, es cierto que no tenemos que enfocarnos solo en una transición energética, tampoco que no nos interesan que esos territorios pasen de ser monocultivos del carbón a monocultivos de renovables o de otra producción energética. Nos interesa que sean ecosistemas diversos económicamente, en lo que pues haya ecosistemas económicos con sostenibilidad a largo plazo. Gracias, Laura. Sander, antes de que nos cuentes algún ejemplo que consideres que es una experiencia a nivel de región que te llame la atención especialmente por su innovación, un poco al hilo de lo que comentaba Laura sobre la gobernanza y la importancia de la gobernanza, ella ha explicado su experiencia en el ámbito nacional, español. Tú, desde la Comisión, sabemos que el año que viene tenemos elecciones al Parlamento Europeo y habrá una nueva legislatura, habrá una nueva comisión. Y es una oportunidad, de nuevo, como siempre que hay un nuevo ciclo, para repensar las estructuras, los esquemas de gobernanza. ¿Cuál es tu visión respecto, desde el punto de vista de la Unión Europea, de la Comisión, tu visión respecto al diseño de la gobernanza para la transición justa, pensando en la necesidad de que haya la visión transversal que afecta a todas las políticas y, obviamente, la especialización también sectorial? ¿Qué opinas sobre estos dos temas? Thanks a lot. Pues muchísimas gracias por toda esta pregunta. Es verdad que vamos a tener estos cambios políticos en el ámbito de la Unión Europea el año que viene. Sin embargo, cuando hablamos del Fondo de Transición Justa y las políticas de cohesión en general, nuestros ciclos son ciclos largos. Así que realmente seguimos estos ciclos de 7 años del presupuesto europeo. Así que en esta primera fase no espero ningún tipo de cambio después de las elecciones frente a lo que estamos haciendo con este Fondo de Transición Justos, pero es verdad que va a haber nuevas iniciativas que probablemente vengan con nuevas políticas, nuevos instrumentos para la transición justa, y desde nuestra perspectiva es muy importante que
cojamos lo que tenemos ahora con este fondo de transición justa y que hagamos que sea todo un éxito. Sé que ayer también tuvisteis una intervención del vicepresidente ejecutivo, que también está con nosotros en Bruselas, ha estado con nosotros hace 2 días al principio de la conferencia de la Plataforma de la Transición Justa, y dijo: estamos aprendiendo desde la Comisión de las experiencias que tenemos no solo con el Fondo de Transición, sino con el enfoque de gobernanza, con esta plataforma de transición justa, y vamos a asumir estas conclusiones en otros instrumentos, como por ejemplo el Fondo Social Climático, que muchos Estados miembros van a utilizar ahora. No sé cuáles van a ser las iniciativas que pueden poner en marcha los próximos comisarios, pero desde la perspectiva de la DG Regio, vamos más allá de los sectores y de los territorios que apoyamos con el Fondo de Transición Justa. La transición a esta economía más medioambiental va a tener muchos impactos asimétricos en distintas regiones de Europa y también en otros sectores. Así que esto es algo en el que las regiones de Europa pueden contar con la política de cohesión, que siempre va a estar con ellos para intentar ayudarles a abordar este tipo de impactos. Así que, como había dicho anteriormente, estamos viendo a lo largo de muchos lugares en Europa un enfoque completamente nuevo hacia la gestión del fondo, y este tiene con un aspecto de gobernanza también nuevo, y en los próximos meses y años realmente podremos sacar conclusiones de estas lecciones para compartirlos a lo largo de todas las regiones de transición justas, también en España. También algo parecido, ¿puedes contarnos con un poco más de detalle algún caso particular, alguna experiencia concreta que te haya llamado la atención a nivel internacional, europeo, en vuestro ámbito de actuación, por su carácter innovador, por haber marcado una diferencia respecto a los impactos que genera? Mira, ¿sabes qué pasa? Que estamos trabajando en varias iniciativas que se van a anunciar en la Cumbre del Clima dentro de un mes. La de Dubái. Entonces hay algunas cosas que todavía no... No vas a hacer spoiler. Que no puedo hacer spoiler, pero tienen bastantes elementos en común. La mayoría de las cosas que se están haciendo siguen siendo energía a energía. Cuando pasamos a países emergentes o en vías de desarrollo, el consumo energético que tienen estos países es muy superior al nuestro, tienen unas necesidades de instalación muy superiores a las que podemos tener en la península. Entonces a ellos les interesa tener una narrativa clara con su ciudadanía, con sus votantes, en los casos en los que votan, acerca de yo salgo de aquí y hacia dónde voy. Entonces, nosotros trabajamos con muchas instituciones, gobiernos sobre todo, ayudándoles a preparar los planes de transición justa. Y algo que al principio me llamaba la atención, pero a lo mejor no debería haberme llamado la atención, es que no quieren que lo digamos. Porque ningún gobierno quiere hacer un anuncio de un plan de transición justa hasta que no tiene claro a dónde va a ir. Nadie quiere decir voy a cerrar mis plantas de carbón, mi minería, lo que sea, y no tengo plan. Entonces hemos hecho bastante trabajo de preparación con determinadas autoridades a nivel regional, por ejemplo, acerca de cuál es nuestro punto de destino. De las cosas más innovadoras que hemos hecho, tenemos algunos proyectos muy interesantes en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, que es una zona altamente dependiente del carbón y del gas que importan de Rusia, con todos los problemas geopolíticos que hay en este momento. Entonces están muy nerviosos, igual que todos los demás, acerca de cómo lo van a sustituir. Los programas más innovadores son aquellos en los que partimos de una situación inicial en la que se quiere cerrar un determinado número de megavatios o plantas que ya no son económicamente viables, y vamos a un destino final en el que hay una sustitución de la energía inicial por una nueva energía que normalmente es un combustible local que suele ser renovable. Proyectos que en paralelo incrementan los puntos de acceso a red, porque ese también es un cuello de botella muy importante en estos países, y con unos planes de formación para la población bastante importantes, y con la ayuda de fondos internacionales, que para ellos es muy importante que se les puedan financiar determinados proyectos. Para conseguir tracción vamos desembolsando dinero, supongo que parecido a lo que se haga aquí, en función con el cumplimiento de hitos. Hubo un proyecto muy bonito el año pasado que se presentó en la Cumbre del Clima de Egipto,
en el que Egipto como país se comprometió a una transición justa que involucraba la energía, pero también el agua y la agricultura, que son un poco los tres grandes pilares que tiene, medioambientales y sociales que tiene el país. Entonces era un plan bastante amplio y comprensivo en el que se marcaban objetivos de cierre de plantas, plantas renovables, consumo de agua, incluyendo la instalación de desaladoras con renovables, por ejemplo, y planes de riego eficiente en la agricultura, siendo ellos grandes exportadores a nivel internacional. Luego, este es un ejemplo bastante innovador donde se combinaron estos tres vectores de primario, agua y energía que puedo compartir. Muchas gracias, Al. Esperaremos a la COP, A la COP. Para conocer la película completa, que seguro que es muy interesante. Creo que por el tiempo nos da tiempo a la redundancia a una última ronda. Comentaba Laura al principio que a la hora de intentar aplicar estas nuevas políticas o este nuevo enfoque, pues se encuentra uno con resistencias, con barreras administrativas, con la burocracia necesaria, con trade-offs, ¿no?, entre agilidad y garantías. Y esto muchas veces obliga, puede ser un freno a la innovación, pero también obliga a buscar formas alternativas distintas, lo de pensar fuera de la caja, ¿no?, otras miradas para abordar estos procesos. Has mencionado los concursos como una especie de innovación social. No sé si quieres compartir con nosotros alguna otra experiencia que te parezca interesante o relevante que suponga una disrupción respecto a cómo se venían haciendo las cosas y también qué podemos aprender de esto y qué deberíamos mejorar. Pues no sé si es una disrupción, pero sí que es verdad que tendemos a prestar atención a las innovaciones tecnológicas, si acaso a las innovaciones sociales, a las innovaciones administrativas, como por ejemplo el concurso, muy poco. O sea, esto es verdad, reflexionamos, creo que todas las administraciones de todos los niveles sabemos que hay cosas que deberíamos trabajar de otra manera, porque con procedimientos garantistas a veces son endiablados para muchos de los que van a ser beneficiarios de las ayudas. Y luego también hay también innovación desde el punto de vista de cómo gestionas a la gente desde las administraciones. Y eso también es una innovación importante y a lo mejor no es disruptiva, pero nosotros hemos sido una administración que creo que nos hemos puesto al servicio de la gente de los territorios. No que vamos a hacer, y de sus administraciones, no hemos hecho, y eso lo sabe todo el mundo, no es que hayamos sido no hemos evitado nuestra responsabilidad de tener que liderar, pero sí que es cierto que estamos intentando iniciar un trabajo porque consideramos que es importante para la transición justa, que implica también cómo nos relacionamos con otros. Y para que las cosas sean exitosas y las líneas de ayuda y los recursos que ponemos, ya sea a través de bancos, ya sea a través de la Comisión Europea, lleguen a buen fin, no se trata desde que del Instituto para la Transición Ecológica estemos persiguiendo a las comunidades autónomas o a las entidades locales para que hagan su trabajo, sino que trabajemos conjuntamente y les facilitemos y entendamos también cuáles son sus dificultades. Entonces, para mí, por ejemplo, tenemos un programa de ayudas que hemos canalizado de manera centralizada para entidades locales, y eso ya es un reto, de ayudas a mejoras de proyectos de infraestructuras sociales, ambientales y digitales en estas zonas. Bueno, después ha sido una concurrencia competitiva para 197 municipios de transición justa, que tenemos muchos municipios pequeños. Entonces, nosotros dábamos, evidentemente, mayores puntuaciones por características también. No todos tienen la misma capacidad de acceder a esos fondos, con lo cual los municipios pequeños tenían más puntuación, pero sobre todo lo más innovador no ha sido solo la puntuación, sino que éramos conscientes de nuestra responsabilidad. Teníamos que acompañar a las entidades locales en ese trabajo y sobre todo a las pequeñas. Y hemos venido trabajando, creo que hemos tenido el éxito de que de los fondos 90 millones de euros que hemos adjudicado, pues el 75% de los fondos van a municipios de menos de 5.000 habitantes. Y el 25% van a municipios de menos de 500 habitantes. Estamos hablando de una dimensión, os podéis imaginar los equipos que tienen esos ayuntamientos. Nosotros hemos adjudicado ese dinero, pero también sabemos que nuestra responsabilidad es seguirles acompañando, no siendo exclusivamente un poco un pepito grillo de has cumplido lo que te
que es importante porque tenemos que ser garantistas, sino pensar con ellos y estar un poco a su trabajo. No podemos tener equipos tremendos, pero sí que es verdad que podemos construir equipos dedicados, con presencia en territorio, que entiendan las dificultades que están, o sea, bueno, que se encuentran los proyectos según van pensando. Y eso no creo que sea una disrupción, es bastante sentido común, pero muchas veces en los niveles administrativos y, por ejemplo, pues sí que creo que deberíamos incorporarlo, que igual que lo estamos haciendo desde la Administración nacional, con las administraciones autonómicas y locales, pues que también queremos, por ejemplo, de la Comisión Europea, que podamos encontrar en estas interacciones para la gestión de fondos europeos con el Fondo de Transición Justa un trabajo conjunto de sacar las cosas adelante. Gracias, Laura. Creo, Sander, que te tengo que dar la palabra para que respondas a esa alusión que acaba de hacer Laura y nos cuentes cómo desde DigiRegio estáis acompañando también a los territorios y garantizando esta coordinación y cooperación y trabajo conjunto entre todos los niveles de las administraciones implicadas. Yes, thank you. Sí, muchísimas gracias. Pero antes de hacer esto, sí que quería también reaccionar muy brevemente a la cuestión sobre los ejemplos de proyectos innovadores, porque estamos viendo muchos proyectos de Fondo de Transición Justa que están ahí saliendo adelante con muchos aspectos innovadores y con resultados positivos dentro de la dimensión medioambiental y social. Brevemente quería mencionar 3 de los mismos porque nos da una idea de cómo esta inspiración está disponible a lo largo de toda Europa y luego contesto a su pregunta. El primero de estos ejemplos es el primer proyecto de Fondo de Transición Justa que jamás se seleccionó en Europa. Esto se hizo hace un año en Estonia, donde ya estamos en la fase de construcción para una fábrica de imanes de tierras raras. Nosotros vamos a pagar 80 millones, va a crear cerca de 1000 nuevos puestos de trabajo en una región que está saliendo del crudo, y este es un proyecto muy interesante porque no hay otro tipo de ejemplo de esta fábrica de imanes de tierras raras, y eso ha creado una ola de entusiasmo a lo largo de toda la región. Este proyecto en completo, después de todas las charlas que han tenido de la transición justa, están empezando a ver que esto es una realidad y que está ocurriendo, y estamos viendo cosas similares a lo largo de toda Europa. El segundo ejemplo es un ejemplo de energía, porque en la mayor parte de los casos, en el Fondo de Transición Justa, a lo mejor no sea el caso, pero en Eslovaquia el Fondo de Transición Justa va a crear una instalación de calor de distrito geotérmica, y con esta inversión 71.000 viviendas van a recibir energía renovable geotérmica. Es el mayor de estos proyectos en la Europa central y del este, y es un ejemplo del magnífico potencial que tiene la energía renovable en algunas partes de Europa. Pero también tenemos buenos ejemplos innovadores en proyectos mucho más pequeños. Por ejemplo, en los Países Bajos, el primer proyecto que han seleccionado es un proyecto que es de apoyar una startup en una empresa que va a crear un nuevo material partiendo de desechos o de la construcción, residuos de la construcción. Es un ejemplo fantástico en cuanto a la colaboración con los institutos académicos, que les va a ayudar en este proyecto de crear este nuevo material basado en residuos de la construcción. Además, esta empresa está empleando a nuevas personas que son refugiados ucranianos. Así que con este pequeño proyecto y único proyecto realmente somos capaces de conseguir múltiples beneficios, tanto sociales como medioambientales, además de contribuir a la transición justa de este territorio, en particular en los Países Bajos. Y volviendo a la cuestión sobre pensar de una manera diferente y tener una nueva mentalidad, es exactamente lo que nosotros hemos estado preparando en la DigiRegio con el periodo actual de políticas de cohesión, en el que nos gustaría que nuestras inversiones actuales puedan contribuir al Pacto Verde Europeo y a los objetivos que nosotros tenemos de cara a los próximos años, y también para los objetivos a largo plazo que tenemos para el 2050
2050 y estamos intentando trabajar bajo el concepto de transiciones de sostenibilidad para enmarcar nuestras inversiones. Este Fondo de Transición Justa forma parte de esto, pero solamente tiene con 20.000 millones. También tenemos otro tipo de fondos que también puede contribuir a estos impactos de transición. Tenemos 92.000 millones de euros que van para la parte medioambiental, de clima, inversiones medioambientales, climáticas y sociales en toda Europa, y con este tipo de inversiones realmente intentamos conseguir alcanzar los objetivos a largo plazo, y para hacerlo y para trabajar de una manera diferente a lo largo de los distintos niveles de la administración y también sobre el terreno, tenemos dos instrumentos principales. Para el Fondo de Transición Justa tenemos, como ya había mencionado anteriormente, la plataforma de transición justa, que también da apoyo sobre el terreno, así que este año estamos dando apoyo a 6 beneficiarios diferentes en 9 territorios de transición justa, pero el año que viene vamos a lanzar nuestras convocatorias. Este instrumento se llama Trabajo de Terreno de la Transición Justa. Estamos trabajando con ellos y vamos a ver distintas solicitudes, algunas provenientes de España, para poder desbloquear los problemas que tiene en España, para que se pueda acelerar la puesta en marcha allí también. Y aparte de esta plataforma de transición justa, también tenemos el C4T, es decir, la Comunidad de Práctica de Cohesión para la Transición, que no forma parte de las inversiones del Fondo de Transición Justa, pero tenemos 92.000 millones de inversiones que tenemos en cuestiones de medio ambiente, clima y energía. Y con la coalición para estas transiciones también estamos proporcionando apoyo sobre el terreno. Ya tenemos una convocatoria y la segunda convocatoria está abierta en este mismo momento y se mantiene hasta el 1 de diciembre y disponible para todas las regiones de la Unión Europea donde puedan tener inversiones en alguno de estos temas. Así, si quieren recibir más información, pueden entrar a la página web de Cohesión para la Transición o ponerse en contacto con la DG Regio y nosotros nos aseguraremos de que reciban toda la información en breve. Esta nueva mentalidad requiere un nuevo paradigma para las transiciones de sostenibilidad. La principal responsabilidad está dentro de las regiones en sí mismas, pero aquí en la Comisión estamos para ayudarles, no solo desde Bruselas, sino que vamos a dirigirnos allí, vamos a ir sobre el terreno y ayudarles a desbloquear estas cuestiones para la implementación. Por la información tan detallada e interesante. Estamos ya fuera de tiempo, incluso aunque empezamos un poquito más tarde, pero bueno, quería darle también la oportunidad a Isabel si quería reaccionar a este elemento de la disrupción, teniendo en cuenta que el sector financiero siempre es en general averso al riesgo y hay un especial cuidado, entiendo, por tener todo bajo control y por limitar los elementos que controlas menos, y eso supone en general habitualmente un freno a la innovación y al intraemprendimiento. No sé cuál es tu experiencia sobre este particular y cómo has conseguido pues eso, ser capaz de cambiar algunas cosas y algunas de las inercias que suelen tener las organizaciones. Mira, para cerrar tal vez me gustaría, contestando un poco a tu pregunta, pero intentando pensar un poco out of the box, como estabas diciendo, ¿no? En qué tipo de narrativas, de nuevos proyectos podemos traer. Uno, estamos viviendo una nueva edad de oro de la minería. Y ya no es la minería del carbón y de los combustibles fósiles, es la minería de los metales y de los minerales que se necesitan para la digitalización y para la economía verde. Mi banco no financiaba nada de esto hace unos años y ahora cada vez tenemos más proyectos que tienen que ver con el cobre, con el cobalto, con el boro, con los minerales raros de los que se hablaba aquí. Y hay dos componentes: la extracción de estos minerales, que como siempre están donde están y tienen una distribución geográfica más diversificada de lo que tendemos a creer. Luego en Europa hay de esto y en España hay de esto. Y luego está la parte de procesamiento. El 90% de la capacidad de procesamiento de los minerales necesarios para la transición digital y verde la está haciendo China ahora mismo. Y esta es un área de transición justa para muchas regiones donde podríamos poner más énfasis. Lo digo ya ahora, son proyectos que tienen una gran oposición social, porque son proyectos de minería en el primer lugar. Luego, en ellos sería necesario una gran labor de trabajo y de involucramiento de las comunidades locales desde el día 1. Pero creo que esta es un área a explotar muy interesante para regiones como esta y otras, si no es en la extracción, sí en el procesamiento de los minerales críticos. Y la Comisión Europea
está desarrollando muchas iniciativas en ese ámbito porque es un ámbito muy crítico para nosotros. La segunda idea, again, out of the box, sobre cómo podemos ayudar a la transición justa. La transición energética es una de las varias que están sucediendo en este momento. Aquí no hemos hablado de la transición digital o del Internet de las cosas. Por ejemplo, con la pandemia avanzamos 10 años en digitalización y teletrabajo. Hoy en día ya no es tan importante estar físicamente localizado en la ciudad donde uno va a trabajar algún día de la semana. Y me pongo yo a mí misma como ejemplo. Yo trabajo en Londres, mis hijas estudian allí, mi marido vive allí, que él trabaja en un hospital y no teletrabaja, pero yo que sí puedo teletrabajar, antes hacía malabarismos para venir a España en vacaciones y ahora paso 2, 3 o 4 meses en diferentes momentos del año. Esa es una gran oportunidad para regiones y para la transición justa de ciudades donde a lo mejor no se crea el gran empleo en esa ciudad, pero esa ciudad tiene la conexión digital y la conexión física para llegar a los grandes centros creadores de empleo y de empleo de calidad y diversificado. Una ciudad como León, que está muy cerca de aquí, tiene Madrid a menos de 2 horas. Perfectamente puede una persona que vaya a Madrid a trabajar a Acciona 2 días a la semana, vivir en León el resto de su tiempo. Luego es una gran oportunidad, yo creo, para la igualdad y el desarrollo justo de las regiones. Y ya no quiero tomar más tiempo. Muchas gracias por... Muchísimas gracias por estas últimas ideas que has lanzado, que son muy sugerentes. Las materias primas críticas, efectivamente, donde se está haciendo mucho a nivel europeo, y el cambio probablemente también de modelo de movilidad y de trabajo. Lo dejamos aquí. Creo que ha sido un panel muy interesante. Quiero agradecer una vez más a los tres, a Sander, a Isabel, a Laura, por sus aportaciones, y a todos los que estáis aquí, los que estáis siguiéndonos en streaming, por habernos acompañado. Y con esto damos término al panel y pasamos al siguiente. Muchas gracias.